Bienvenido, querido estudiante, a un nuevo video tutorial de química. El día de hoy nombraremos los óxidos derivados del nitrógeno en 3 sistemas diferentes de nomenclatura. Así que, acompáñame. Bien, tenemos el ejercicio, nombrar los óxidos derivados del nitrógeno en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura sistemática y finalmente en la nomenclatura stock. Debemos tener claro, estudiante, que un óxido es un compuesto binario, es decir, que está formado por 2 elementos en donde uno de estos tiene que ser obligatoriamente el oxígeno. Significa que como está formado solamente por 2 elementos, entonces nuestro segundo elemento sería el nitrógeno. El oxígeno siempre en los óxidos trabaja con una valencia de 2 negativo. Esto siempre debes de tenerlo presente. Entonces, para nombrar los óxidos que se derivan del nitrógeno, lo primero que debemos tener claro es cuál es la ecuación química que se está formando. Como vamos a nombrar todos los óxidos que se derivan del nitrógeno, entonces vamos a identificar en la tabla periódica de los elementos cada una de las valencias con las cuales trabaja el nitrógeno. En este caso, las valencias del nitrógeno son, como estamos formando los óxidos, entonces vamos a proceder a agregar el oxígeno. Recordemos que el oxígeno existe siempre en moléculas diatómicas y que su valencia siempre va a ser 2 negativo. Aquí tenemos los reactivos de las ecuaciones, entonces ahora vamos a proceder a realizar el cruce de valencias para identificar los átomos que deben acompañar ya al producto formado, de tal manera que este 2 va a pasar a reemplazar el 2 que está en el oxígeno y este también va a pasar para acá. Entonces, el compuesto que nos va a quedar va a ser N2O2, pero recordemos que en química es posible simplificar las ecuaciones. Si tenemos la misma cantidad de átomos en el nitrógeno como en el oxígeno, entonces podemos sacarle mitad a cada uno de ellos y el nuevo compuesto que nos quedaría sería NO. Ahora vamos a efectuar el cruce de cargas para identificar la nueva cantidad de átomos que deben haber. Entonces este 2 va a pasar para acá y este 3 va a reemplazar al 2. El compuesto que se forma aquí entonces es N2O3, sería este compuesto. Entonces si hacemos una comparación vamos viendo de que hay diferencias. Aquí solo hay un átomo de cada uno de los elementos, en cambio acá ya tenemos 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Vamos a repetir el procedimiento con los 2 que nos quedan en la parte inferior, con el nitrógeno 4 y el nitrógeno 5 también. Muy bien, entonces ya tenemos los óxidos que se derivan del nitrógeno 4 y que también se derivan del nitrógeno 5. Si notamos, aquí los 2 números que están en cada uno de los átomos son pares, significa que les podemos sacar mitad a cada uno de ellos. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, entonces podemos simplificar esa ecuación química. Siempre que sea posible debemos de simplificar las ecuaciones químicas. Es incorrecto no simplificarlas. Entonces tendríamos NO2 y esta sería la ecuación simplificada. Esta ecuación no se puede simplificar porque recuerda que no se pueden expresar los átomos en números decimales o en números fraccionarios, sino que los átomos siempre tienen que estar como proporciones de números enteros. Por lo tanto, 5 no tiene una mitad exacta, entonces no se puede. De la misma forma acá. Como ya tenemos los 4 compuestos identificados, entonces ahora sí podemos proceder a nombrarlos. Mientras nosotros no tengamos las ecuaciones de formación o el compuesto químico, no podemos darle un nombre. Por eso es que es muy importante hacer la ecuación química. Vamos a nombrar y vamos a hacer una tabla comparativa para que puedas ver las diferencias entre los 3 sistemas de nomenclatura. Ya tenemos nuestra tabla comparativa en los 3 tipos diferentes de nomenclatura, la tradicional, la sistemática y la stock. Recordemos que la nomenclatura tradicional
era la que se utilizaba hace muchísimos años cuando recién los químicos comenzaban a hacer sus compuestos y que se auxilia de sufijos y de prefijos. Entonces, como puedes ver en la tabla inferior, el prefijo per se utiliza para las valencias mayores. El prefijo hipo se utiliza para las valencias menores y de la misma forma vamos a cambiar también las terminaciones de las palabras, es decir, los sufijos. En la nomenclatura tradicional los óxidos también se nombraban anhídridos, los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son aquellos óxidos que derivan de la combinación de un oxígeno con un no metal. Los óxidos básicos son aquellos que derivan de la combinación de un oxígeno con un metal. El nitrógeno, si lo ubicas en la tabla periódica, vas a encontrarlo en el lado de los no metales, por lo tanto es un óxido ácido. Así que en la nomenclatura tradicional a los óxidos ácidos se les llama anhídrido. Esa será nuestra primera parte del nombre, anhídrido. Como estamos utilizando la valencia más baja, significa que tenemos que anteponer el prefijo hipo, utilizar la raíz del elemento. ¿Cuál es la raíz del elemento nitrógeno? Es NITR, nitr. Entonces, en este caso sería hipo, vamos a usar la raíz del elemento, nitr, y vamos a agregar el sufijo oso. Esto significa que está trabajando con su valencia más pequeña. Vamos ahora a nombrar el nitrógeno 3, el óxido derivado del nitrógeno 3. ¿Cuál es la diferencia? En la tablita, si te fijas, cuando un elemento tiene 4 valencias, entonces el nombre viene siendo el mismo, con la diferencia de que ya no vamos a anteponer el prefijo hipo, porque no es la valencia más pequeña, es la valencia pequeña pero como un nivel intermedio, la siguiente. Entonces siempre se va a llamar anhídrido, ya no vamos a usar hipo porque hipo es un prefijo reservado para las valencias más pequeñas, solo vamos a usar la raíz del elemento, que en este caso sería NITR, y la terminación oso. Entonces, este compuesto N2 o 3 se llama anhídrido nitroso. Ahora vamos a ir acercándonos a las valencias grandes. En la tabla ves que cuando tenemos la siguiente valencia, ya hemos utilizado hipo y oso, ya hemos utilizado solo oso. Entonces ahora la terminación va a cambiar a ico, de tal manera que entonces siempre vamos a mantener el nombre anhídrido nítrico. Usamos la raíz del nitrógeno y agregamos la terminación ico. Y ya solo nos queda una valencia, entonces se va a llamar de la misma forma, pero vamos a agregar el prefijo per, porque per siempre hace alusión a las valencias de mayor valor, en este caso del nitrógeno sería la valencia número 5. Anhídrido pernítrico. Y hemos utilizado todos los prefijos y sufijos que comúnmente se usan en la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a pasarnos a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática también hace uso de prefijos. Prefijos que se refieren sobre todo a la cantidad de átomos. Una diferencia entre la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática es que esta se refiere a las valencias. Cuando nosotros asignamos el nombre y esta se llama anhídrido hiponitroso, este hipo se refiere a esta valencia 2 que es muy pequeña. En el caso de la nomenclatura sistemática ya no nos vamos a fijar en la valencia, nos vamos a fijar en el número de átomos. Recordemos que este se especifica en la esquina inferior derecha. En este caso, por ejemplo, solo hay un átomo de oxígeno. Entonces, en la tabla inferior también vemos los nombres que se dan, que por lo general son prefijos griegos, según el número de átomos que posee un determinado compuesto. Entonces, cuando solo hay un átomo, usamos el prefijo mono. Mono significa uno. Este se llamaría entonces monóxido de nitrógeno.
Ahora vamos a revisar el segundo compuesto, N2O3. Hay 3 átomos de oxígeno. La palabra óxido es la que siempre vamos escribiendo primero. Como son 3, si te fijas en la tabla de abajo, para cuando tenemos 3 átomos, entonces lo que tenemos que utilizar es el prefijo tri. Este se llamaría tri porque hay 3 óxidos. Trióxido de, revisamos cuántos átomos hay 2 átomos de nitrógeno, entonces se llamaría trióxido de dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. Tenemos ahora el siguiente compuesto químico. Vamos a partir del compuesto simplificado. Te decía antes que era un error cuando se puede simplificar una ecuación química no hacerlo. Vamos a partir de la última fórmula, de aquella que ya no podemos simplificar más. Por lo tanto, en esta hay 2 átomos de oxígeno. Eso significa que vamos a usar el prefijo di. Dióxido de nitrógeno. Y finalmente tenemos este compuesto. Fijémonos en los átomos de oxígeno que tiene 5. Vamos a usar entonces el prefijo penta, como puedes ver en la tabla. Penta es el prefijo que se usa cuando hay 5 átomos. Pentaóxido de, hay 2 átomos de nitrógeno, entonces de dinitrógeno. De dinitrógeno. Finalmente, y el tipo de nomenclatura más sencillo, es la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock es la que está aprobada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y que también hace alusión a la valencia con la cual está trabajando el elemento y ya no al número de átomos. Esta también se refiere a la valencia. Entonces, es sencilla, es muy sencilla y por lo general a los estudiantes les gusta mucho. Este sería óxido de nitrógeno, todos se llamarían óxido de nitrógeno, solo que al final vamos a agregar en números romanos el valor de la valencia con la cual el elemento está trabajando en el óxido. En este caso, NO, la valencia, vamos a fijarnos en la valencia, es 2. Entonces sería óxido de nitrógeno 2. Otro error común que no debes cometer es que como solo ves un átomo, entonces, óxido de nitrógeno 1. Entonces eso es una equivocación que a veces nos trae errores, sobre todo en los exámenes. Entonces hay que tener presente eso. Este se llamaría óxido de nitrógeno y hay que fijarnos con qué valencia está trabajando. Óxido de nitrógeno, entonces si revisamos allá la ecuación sería 3. Óxido de nitrógeno 3. Y vuelvo y repito, casualmente aquí aparece el número 3, pero no siempre hay coincidencia entre este número de átomos y la valencia. Por eso es bueno fijarse en la ecuación y esta sí nos va a dar información verdadera sobre la valencia con la cual está trabajando el elemento. Y finalmente, estos también están facilitos, óxido de nitrógeno, la valencia en este caso del nitrógeno es 4. Entonces este es un ejemplo de lo que decía antes, a pesar de que aquí está el número 2, pero la valencia con la cual está trabajando el nitrógeno es 4 y la nomenclatura Stock hace referencias a valencias y no a número de átomos, así que no te confundas. Y finalmente este se va a llamar óxido de nitrógeno, si revisamos la valencia, es la valencia 5. Esa es la valencia con la cual está trabajando el no metal. Entonces, este es un ejemplo completo de un óxido nombrado con 3 nomenclaturas diferentes y de cómo se pueden obtener todos los óxidos de un elemento a partir de sus valencias. Espero que este video te haya sido de utilidad, que te sirva para resolver las guías que están planteadas en la plataforma y nos vemos a la próxima.